La sorprendente conexión entre una estudiante pobre y un enfermero que cambió su vida. Ana, una estudiante de medicina de apenas 22 años, atravesó de puerta del hospital con el corazón revelándose en su pecho. La esperanza y la inseguridad peleaban por sus pensamientos como dos enemigos en un campo de batalla. Desde pequeña había aprendido que la vida era un camino hecho de sacrificios, gracias a su madre, quien, con su esfuerzo inquebrantable, había enraizado en ella la dignidad de luchar por sus sueños. Pero en este momento, esos sueños se sentían más lejanos que nunca. Trabajaba en un pequeño café al otro lado de la calle, sirviendo café a quienes parecían no imaginar el peso de su sacrificio. Mientras exploraba los pasillos del hospital que anhelaba llamar hogar algún día, su mirada se detuvo en una sala de espera atestada. El ambiente era denso, pesado, como si la impotencia flotara en el aire. En medio de esa multitud, sus ojos se encontraron con los de Luis, un enfermero con una energía cálida, cuyas manos parecían tener el poder de curar no solo cuerpos, sino almas dolidas. Ana sintió una chispa de conexión, pero también un profundo temor. ¿Era realmente posible entrelazar su vida con la de alguien que también luchaba como ella? Luis, al notar la tristeza en el rostro de Ana, inició una conversación que rápidamente se tornó un refugio de sinceridad. Hablaban de sueños, de esperanzas perdidas y renovadas, de las injusticias que enfrentaban en un sistema de salud que a menudo olvidaba a los más necesitados. Ana escuchaba fascinado por sus relatos, una chispita de inspiración encendiéndose en su interior mientras él hablaba de sus días en la sala de emergencias, donde cada decisión reflejaba no solo un deber profesional, sino una lucha constante por la justicia. Sin embargo, a medida que profundizaban su conexión, Ana notó cómo su propia carga crecía. La presión de sostener a su madre y a sus hermanos pequeños la hacía sentir atrapada. La mente de Ana aceleraba, preguntándose si podría realmente contribuir a un mundo que parecía ir en su contra. La ambición palpitaba en su pecho, pero el miedo a un desliz la mantenía en una cuerda floja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis le compartió su visión sobre la medicina, un reflejo de sus deseos y temores, dejando a Ana intimidada pero intrigada. ¿Podría algún día tener la valentía de ser como él? La tentación de complacer a su madre y seguir un camino más seguro pesaba en su conciencia, como una sombra oscura que nunca desaparecía. Mientras hablaban, un escándalo empezaba a tomar forma en el hospital, algo que prometía desatar un torbellino de consecuencias. Ana sintió que su mundo se tambalearía en un instante. Luis estaba atrapado en un dilema moral: mantener su lealtad a la institución o arriesgarlo todo por la verdad. Ana miró a su alrededor, sintiendo el peso del silencio. Esa verdad podía cambiar el rumbo de su futuro, el de sus hermanos y el de tantos como ellos. La urgencia se adhirió a su ser. Era el momento de alzar la voz. La injusticia no podía seguir. La tensión se palpaba en el aire. Ana se sentía dividida entre el miedo y la determinación. ¿Podría enfrentarse a la verdad sin perderse a sí misma? Su respiración era irregular. Su mente corría como un río impetuoso lleno de preguntas y dudas. El futuro que tenía por delante se sentía como un abismo que la llamaba. Cada decisión pesaba en su pecho, y el eco de sus expectativas se intensificaba. La historia de Ana y Luis estaba en un punto crítico, y su resolución se sentía más urgente que nunca, mientras el destino las abrumaba con su manto incierto. Ana se encontró en un limbo de confusión e introspección. Cada paso que daba por los pasillos del hospital parecía resonar con una presión creciente que jamás había sentido. Era un desafío personal que la incitaba a reconsiderar su rumbo. La decisión de involucrarse en un conflicto que podría tener repercusiones no solo para ella, sino para su familia, la limitaba y la impulsaba al mismo tiempo. Era un tira y afloja de emociones, y el dolor en su pecho se convertía en un recordatorio constante de la lucha que enfrentaba.
Concentrándose en los rostros que la rodeaban, comenzó a reconocer la conexión que se formaba entre aquellos que sufrían y quienes trataban de aliviar su dolor. Cada expresión de incertidumbre y cada suspiro que escapaba de labios ajenos se unía a su propio desasosiego. La empatía empezaba a florecer dentro de ella, una emoción que antes había mantenido reclusa, refugiándose en la distancia protectora de su propia lucha. Quería ser más que la niña que servía café. Quería ser parte de la solución, aunque eso significara despegarse del camino seguro que su madre siempre había anhelado para ella. Luis, con su voz confiada y su experiencia, se convirtió en un espejo que reflejaba lo que podría llegar a ser. Enfrentar la verdad se convirtió en una opción irresistible que la instaba a dejar atrás el miedo al fracaso. ¿Dónde podía llevarla la búsqueda de la justicia en su profesión? Al darse cuenta de la influencia que podrían tener sus decisiones, Ana comenzó a reconstruir su autoimagen. No solo estaba destinada a atender problemas dentro de las paredes del hospital, sino que podría ser una agente de cambio. Cada conversación con Luis, cada historia que compartían, fortalecía su deseo de impactar en un mundo indiferente. Sin embargo, esa determinación requería coraje. La noche anterior, mientras observaba el debate de su ser interno desde la soledad de su habitación, se preguntó seriamente si estaba preparada para imponer su voz, aunque eso significara desafiar a quienes habían establecido las reglas. Ana decidió que no iba a permanecer en silencio. Esa mañana, con la voz resonante de Luis en su mente, comenzó a formular un plan para acercarse al dilema que conocía de cerca. Se dirigió al área de recursos humanos del hospital, temblando de anticipación y autoconfianza. Cada paso se sentía como un acto de rebeldía contra su propia indecisión. Tomó un respiro profundo, consciente de que el camino hacia su futuro debía comenzar con un acto de valentía. Cuando llegó a la oficina, tocó la puerta con firmeza. La mirada del encargado la desnudó en un instante. Se hizo un pequeño silencio, pero Ana, sacudiendo la incomodidad, tragó su miedo y habló. La narrativa de los pacientes necesitados y las injusticias organizativas fluyó de ella como una cascada. Explicó cómo debía abordarse el dilema que latía como un elefante en la sala. Las palabras entraban entre acusaciones de la falta de recursos y la ausencia de voces autorizadas para abordar los problemas. Ana pudo ver el escepticismo en el rostro de su interlocutor. No era fácil desafiar normas establecidas. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a brillar en su mente. Este era el momento de mostrar su verdad, de pelear por lo que consideraba correcto. La respuesta que recibió agitó su mundo. No fue desestimada ni puesta a la defensiva, sino que el encargado le pidió más información, más datos, más argumentos. Ana sintió que en sus manos tenía la oportunidad de crear un cambio, pero también un nuevo peso sobre sus hombros. Al salir de la oficina con una mezcla de euforia y ansiedad, una nueva pregunta se adueñó de su mente. ¿Había tomado una decisión que la llevaría a enfrentar a aquellos que habían desechado su voz? La tensión de lo desconocido la abrazaba. Se sentía como si hubiera encendido un fuego que no sería fácil de apagar. Mientras cogía el ascensor, se vio a sí misma pensativa frente al espejo. Había una nueva Ana que comenzaba a emerger, pero ¿podría sostener la verdad que había decidido adoptar? Aquello era solo el principio. Y así, con una mezcla de temor y emoción, salió del hospital sabiendo que su vida y la de muchos más no volverían a ser las mismas. Una última frase resonó en su mente. A veces, al recorrer el sendero de la verdad, se descubren secretos que cambian la esencia misma de quien somos. El eco de esa idea la acompañaría en la siguiente fase de su vida, obligándola a confrontar no solo a un sistema, sino a su propio ser. Sin embargo, el verdadero reto aún no había llegado. Mientras caminaba hacia un nuevo destino, se preguntaba si podría soportar la presión de ser la voz de quienes no podían hablar. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría después? Ana sintió un torbellino de emociones mientras salía del hospital. La conversación en recursos humanos había marcado el inicio de una travesía que nunca imaginó emprender. Regresó a su pequeño departamento, pero el sentido de hogar la eludía, dejando solo ecos de ansias de cambio.
La conexión que había sentido con las historias de los pacientes la acompañaba, como si cada una de ellas hubiera dejado una huella en su espíritu, empujándola hacia un camino desconocido y lleno de desafíos. En los días siguientes, la opresión en su pecho se tornó en un impulso creciente. Investigó incansablemente sobre derechos de los pacientes y políticas hospitalarias. Cada nueva pieza de información era un ladrillo en la construcción de la base que necesitaba para sostener su nueva voz. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. La autopista hacia la defensa de la verdad se presentaba ante ella, pero esta exigía una preparación que Ana no estaba segura de poseer. Decidió que requería más experiencia y decidió acercarse a Luis para solicitar su orientación. A través de sus encuentros, Ana se dio cuenta de la pasión que él sentía por su trabajo y la firmeza de su compromiso ante las injusticias. En su presencia, Ana se sintió alumbrada por una luz que comenzaba a disipar algunas de sus dudas. Era el momento de enfrentar la incertidumbre y pedirle a Luis que la guiara. La cita se realizó en la cafetería del hospital, un lugar donde la ansiedad de Ana competía con el aroma a café recién hecho. Cuando finalmente se sentaron, Luis la escuchó con atención, su rostro era un espejo de comprensión. Explicó sus deseos de profundizar su papel en la atención al paciente y la urgencia de incorporar sus inquietudes al debate, al mismo tiempo que revelaba sus propios tropiezos al enfrentarse a estructuras de poder. «Eres más fuerte de lo que crees, Ana», le dijo con sinceridad. «Lo esencial es preparar tus argumentos, anticipar la resistencia y sobre todo creer en la validez de tu voz». Las palabras resonaron en Ana, encendiendo una chispa de confianza que antes parecía apagada. A partir de esa conversación, Ana comenzó a sentir cómo sus habilidades se expandían. Escribió documentos con propuestas sobre cómo se podrían mejorar los procesos en la atención a los pacientes, llenando carpetas con estadísticas, testimonios y buenas prácticas de otros hospitales. Cada noche, mientras se sentaba a escribir, sentía que estaba forjando una nueva identidad, una que se definía no solo por el trabajo que hacía, sino por lo que se atrevía a cuestionar y desafiar. No obstante, el camino no estaba libre de obstáculos. Recibió correos de respuesta que iban desde el apoyo tímido hasta la crítica fría. Cada palabra retumbaba en su mente, provocando temores de que su esfuerzo podría ser en vano. Era una dualidad constante entre su deseo de cambio y la real posibilidad de ser rechazada. Sin embargo, el eco de la conversación con Luis se tornó en un mantra personal: creer en la validez de tu voz. Un día, decidió presentar formalmente su propuesta durante una reunión de personal en la que se discutirían cambios operativos. Preparó una presentación de diapositivas llena de gracia y determinación. Sin embargo, en el fondo de su mente, un pulso de inseguridad la atravesaba. Las dudas amenazaban con sabotear su momento de verdad. Mientras recorría el pasillo hacia la sala de reuniones, pudo sentir la presión atraerla hacia el suelo. Pero antes de abrir la puerta, Ana cerró los ojos, respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido sobre la empatía y la lucha por el cambio. Estaba a punto de enfrentar su mayor desafío, un momento que podría definir el futuro de su carrera y la satisfacción de sus anhelos. «Hice esto por una razón», se dijo a sí misma. Pero, ¿qué pasaría si su voz no resonaba en las paredes de ese recinto? Mientras giraba el picaporte, comprendió que, más allá de su clamor por justicia, estaba el rostro de cada paciente que había visto sufrir. Y en ese instante, Ana supo que la validación de su esfuerzo no podría depender únicamente de la aceptación del sistema. Pulsó la puerta y, con su mirada decidida, se enfrentó a un auditorio que cambiaría no solo su situación profesional, sino la percepción que ella misma tenía de su valor. La realidad era que el desafío de ser voz llevaba consigo el peso de la transformación personal. Se encontró frente a una decisión crítica: si estaba dispuesta a llevar su verdad hasta sus últimas consecuencias, o si permitiría que el miedo la retuviera en un lugar cómodo pero vacío. Sin embargo, antes de pronunciar palabra, la imagen de su madre, de su infancia y de todo lo que había querido y deseado cruzó por su mente. Sin duda, el momento que había estado esperando estaba aquí, y ahora no había vuelta atrás. La tensión en la sala aumentaba al igual que su determinación. Al abrir su boca para hablar, solo una pregunta se cernía en el aire, resonando tan fuerte como su deseo de cambiar su mundo. ¿Sería suficiente su voz? Y al mismo tiempo, ¿se atrevería a liberar el secreto que había descubierto sobre sí misma en el camino hacia su nuevo destino?
El murmullo en la sala se desvaneció en el instante en que Ana pronunció sus primeras palabras. Hoy estoy aquí para hablar sobre algo que realmente importa, la voz de nuestros pacientes. A medida que la sala la escuchaba, sintió un torrente de adrenalina, pero también el peso de la responsabilidad que venía con cada palabra que articulaba. Ana había llegado con una presentación sólida, cargada de emociones y data, pero en ese momento crucial se dio cuenta de que lo que realmente importaba era su conexión personal con el tema. Sus manos temblaban al pasar las diapositivas, pero su voz se mantuvo firme. Compartió estadísticas desgarradoras sobre la insatisfacción de los pacientes, intercalándolas con historias que había recopilado, recordando cada rostro y cada sufrimiento olvidado. Mientras hablaba, algo en ella comenzó a transformarse. La inseguridad se desvanecía y la convicción crecía. Cada pausa era deliberada, cada mirada al auditorio buscaba establecer un vínculo que trascendía el mero papel de oradora. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que avanzaba en su exposición, el director del hospital, un hombre conocido por su enfoque conservador y su resistencia al cambio, alzó la mano. Ana, entiendo tu pasión, pero estos datos son demasiado unilaterales. No se puede simplemente ignorar los costos operativos y la logística. Sus palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Temió que sus esfuerzos fueran desechados, que su voz no tuviera el impacto que deseaba. Sin embargo, en lugar de retroceder, recordó la mirada alentadora de Luis. No se trata solo de números, señor, se trata de personas. Cada cifra representa un paciente que confía en nosotros. Nunca debemos olvidar a quién servimos. La respuesta sorprendió incluso a ella misma. Había encontrado el coraje. Ana continuó, mostrando cómo implementar su propuesta no solo sería éticamente correcto, sino también beneficioso para el sistema a largo plazo. Entre aplausos tibios y murmullos ceñudos, ella sintió que su voz estaba comenzando a resonar, pero había más en juego que simplemente ganar la discusión. El desafío había despertado un fuego interno que ardía por hacer un cambio verdadero. La reunión concluyó con una promesa de revisitar la propuesta, pero en su interior, Ana sabía que esto era solo el comienzo. Las semanas que siguieron la llevaron a navegar por un laberinto de burocracia médica. Cada respuesta era un pequeño aplauso, pero también un recordatorio de que la resistencia sería feroz. Se enfrentó a correos que ignoraban su investigación y a veces a respuestas sarcásticas que intentaban menospreciar su trabajo. No obstante, la tensión solo la motivaba más. Se dio cuenta de que cada interacción, cada comentario negativo, era una oportunidad para reafirmar su compromiso. Comenzó a asistir a más reuniones, a confrontar a aquellos que sabían que el cambio era necesario, pero que temían el riesgo. Con cada paso, su talento para la negociación emergía. Practicaba sus respuestas en casa frente al espejo, perfeccionando el arte de defender su verdad con lógica y pasión. Un día, fue invitada a una conferencia sobre derechos de los pacientes, un espacio que había considerado solo un sueño lejano. Se sintió como un outsider, pero también como una pionera. Al tomar el micrófono, Ana estaba lista para compartir su historia, así como las lecciones aprendidas. Sin embargo, en ese momento crucial, recordó la pequeña voz que había en su interior, el mismo eco que la había empujado a dar el primer paso. Hoy, no solo hablo por mí, sino por todos aquellos que se sienten invisibles en un sistema que debería protegerlos. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, mientras su audición se expandía. Cada aplauso resonaba como un eco de su propia validez. Pero al entregarse por completo, la pregunta seguía carcomiendo su mente. ¿Sería bastante? Al concluir su presentación, sintió que se había liberado de un peso. Pero el verdadero reto apenas comenzaba. El camino hacia la verdad era largo y lleno de obstáculos. Y cada día traía consigo dilemas que desafiarían no solo su determinación, sino su carácter. Mientras se sumía en sus pensamientos, una figura conocida apareció entre el público. Luis, con una mirada de orgullo en su rostro. En su corazón, Ana sabía que el desafío de convertir su experiencia en cambio real estaba delante de ella, y la pregunta aún latía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar a quienes detentaban el poder y defender no solo a los demás, sino también a sí misma?
La sala de conferencias quedó sumida en un murmullo desacostumbrado, un eco sonoro de mentes procesando lo que Ana había expuesto. Allí, entre aplausos y rostros pensativos, percibió el impacto de su intervención. Sin embargo, en su interior, una dualidad la envolvía. Si bien había recibido comentarios positivos, sabía que el camino se tornaría más ardiente. La pregunta que previamente la acechaba se transformaba en una pregunta urgente. ¿Cómo convertir ese fervor individual en un cambio tangible? Noche tras noche, Ana se sentaba en su escritorio, envolviendo su mente en la idea de establecer un grupo de trabajo enfocado en el bienestar del paciente. Las palabras de Luis resonaban en su mente. Tienes la capacidad de convertir tu pasión en acción. Esa noción la desafiaba, pero también la impulsaba. La presión de actuar la empujó a escribir un plan, a idear estrategias que podrían ser implementadas en su entorno laboral. La primera dificultad se presentó rápidamente: escasez de recursos y apoyo institucional. Ana tomó la decisión de recurrir a sus compañeros de trabajo. Bien sabía que empoderar a otros era su mejor táctica. Organizó una reunión informal, donde, en lugar de imponer su visión, les pidió que compartieran sus experiencias y preocupaciones respecto a los pacientes. Lo que buscaba no solo era apoyo, ansiaba construir sobre una base colectiva de angustia compartida. Al principio, el escepticismo fue palpable. Sus colegas, con años de experiencia en sus conquistadas rutinas, dudaban de una transformación que requería tiempo y esfuerzo. Pero en el ajetreo de aquellos diálogos, el hilo conductor comenzó a aparecer. Todos habían visto la insatisfacción en los pacientes. Todos deseaban un cambio, aunque temían las repercusiones. De a poco, Ana se dio cuenta de que su papel no solo era el de una oradora o defensora, sino de una líder. Su capacidad para escuchar y reflexionar sobre las inquietudes de sus colegas fomentó un sentido de camaradería. Juntos, empezaron a gestar una propuesta que integrara los resultados de sus discusiones. Fue en esa fase de lluvia de ideas y debates donde Ana descubrió otro aspecto oculto de su carácter. No solo poseía la habilidad de comunicarse, sino también la capacidad de unir, de inspirar. Acción colectiva. Con el tiempo, la idea de formalizar un grupo de defensa del paciente comenzó a tomar forma, y Ana, ansiosa por avanzar, se dirigió a la dirección del hospital para presentar su proyecto. Pero el primer encuentro fue más un choque de visiones que un intercambio constructivo. El director, aquel mismo que había cuestionado su presentación anterior, se mantuvo firme en su convicción. Ana, estamos aquí para gestionar recursos, no para cambiar el sistema. Eso suena bien en papel, pero en la práctica, ¿quién lo financia? El desafío fue inminente, y su determinación escaló. Cada afirmación del director resonaba como un obstáculo, una puerta cerrada. Ahí, Ana recordó las palabras de su mentor. Los cambios más significativos provienen de la resiliencia. Ella sabía que si su voz ya había marcado la diferencia, también podía crear un cambio en la narrativa sobre cómo se practicaba la medicina en su entorno. Después de aquel encuentro, lo que había sido frustración se transformó en motivación. La idea de rendirse nunca pasó por su mente. Recopiló toda la información que pudo, analizándola a fondo. Las estadísticas se convirtieron en aliados. Preparó una nueva propuesta, más poderosa, más sólida, un compendio que mostraba no solo los beneficios emocionales, sino también los resultados tangibles para la salud del hospital. Al cabo de unos días, decidió utilizar una estrategia más audaz: reunir testimonios de pacientes, aquellos que habían sido tocados por la indiferencia del sistema. A medida que recopiló estas historias, su propósito se fortalecía. Cada rostro fresco en su mente encarnaba su lucha. Cuando finalmente regresó a la oficina del director, manifestando no solo su preparación, sino la voz de aquellos que no podían hablar, un rayo de inseguridad se cortó por su convicción. Esta vez, no solo se trata de mí, se trata de todos ellos. Están esperando un cambio, dijo, mientras su voz temblaba, pero su mirada se mantenía firme. El director, por primera vez, frunció el ceño. En su interior, Ana sabía que las próximas palabras que surgieran de su boca podían marcar un antes y un después en su carrera y en el bienestar de los pacientes. El silencio entre ambos se volvió denso, un enigma en el aire, que podría definir su futuro. ¿Lograría atravesar esa barrera y triunfar en su empeño? ¿O descubriría que solo había abierto una caja de Pandora en la que la lucha se extendería más allá de sus expectativas? Las horas posteriores a aquella confrontación fueron una tormenta en la mente de Ana.
Se sentía como un pequeño barco en medio de un océano agitado, luchando por mantenerse a flote. Las palabras del director resonaban en su cabeza, y cada giro de sus pensamientos se tornaban en un análisis casi obsesivo. ¿Por qué no podían ver la importancia de su propuesta? Se preguntó si realmente había dado todo lo que podía dar. Mientras se sentaba en su escritorio aquella tarde, rodeada de papeles y datos, las historias de los pacientes que había recopilado la devolvieron a su propósito inicial. Esos relatos no eran solo anécdotas, eran preciosas lecciones de vida que reflejaban la vulnerabilidad humana y la búsqueda desesperada de atención. Pero, ¿cómo serían recibidos por un sistema que parecía tan desconectado de esa realidad? Ana decidió que el siguiente paso sería acercarse a cada uno de sus colegas y compartir estas historias. Movida por una mezcla de determinación y miedo, se aventuró a hablar con el personal de enfermería, los médicos jóvenes y hasta con personal administrativo. Su aproximación fue diferente esta vez. En lugar de presentarles su propuesta, les pidió que escucharan a sus pacientes, que se conectaran con aquellas voces que a menudo eran ignoradas. A medida que narraba, las reacciones variaron. Algunos mostraron interés genuino y asintieron con la cabeza. Otros se veían desconcertados, pero había algo indudable en el aire. El ambiente comenzaba a transformarse. Ana notó cómo las miradas se volvían más comprensivas. Los esquemas rígidos de sus coetáneos comenzaban a agrietarse ante la realidad de aquellos testimonios. Fue en una de esas conversaciones con un joven enfermero, Javier, que Ana experimentó una revelación. Durante su relato, él se detuvo y le dijo: «Así es como yo me siento muchas veces, atrapado en un sistema que solo ve números y estadísticas, olvidándose de quienes realmente importan». Esa conexión con Javier se convirtió en un punto crucial para Ana. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Su pasión podía hacer eco en otros. Decidieron trabajar en conjunto, creando un espacio seguro para que sus compañeros compartieran sus propias experiencias. Con cada encuentro, Ana se sentía más empoderada, no solo como líder, sino como una parte integral de un movimiento. La intención de formar un grupo formal no solo comenzaba a tomar forma, sino que se tornaba un deseo compartido. Sin embargo, las sombras del escepticismo seguían ahí. Alguien comentó en una de las reuniones que, a pesar de los deseos y sueños, debían estar conscientes de las limitaciones prácticas. Ana sintió cómo la presión comenzaba a cerrarse de nuevo. ¿Realmente podrían conseguir el apoyo necesario para cambiar el sistema desde dentro? La estrategia que idearon para probar su propuesta era más arriesgada de lo que había imaginado. Plantearon la posibilidad de presentar un piloto de un programa enfocado en el cuidado del paciente. Esta vez, Ana apelaría a la dirección del hospital con cifras y cartas de testimonios, pero también con evidencias empíricas sobre cómo un ambiente menos estructurado y más humano podría mejorar no solo el bienestar de los pacientes, sino los resultados generales del hospital. De madrugada, Ana revisaba minuciosamente cada detalle de su presentación, cada palabra y cada historia. Sin embargo, en el fondo, la inquietud la atravesaba. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente lograr un cambio que parecía tan lejos de su alcance? En el borde de la desesperación, se preguntó si ahora, con el apoyo de Javier y otros colegas a su lado, ¿había realmente algo más en juego? Al final del día, no solo se trataba de un programa, se trataba de su propia identidad. Al tomar esos pasos inciertos hacia adelante, sintió el peso de la responsabilidad, pero también un fuego en su interior. El viaje hacia la oficina del director la esperaba nuevamente. Ana estaba decidida a mantener la composure y a no rendirse, pero una voz en su mente susurraba: ¿y si no sucede? Sin embargo, el hecho de que cada vez había más aliados a su lado la alentaba. La verdadera pregunta no era solo si ganaría esa vez, sino lo que significaría su lucha en el futuro. Cuando se acercó una vez más a la puerta de la oficina del director, pudo ver la ansiedad reflejada en el interior de su ser. Era el momento de la verdad, pero dentro de ella reinaba una creciente convicción: el cambio era inminente. Sin embargo, mientras levantaba la mano para tocar la puerta, una duda inquietante se apoderó de su mente. ¿Estaría preparada para enfrentar las consecuencias de su determinación? Ana respiró hondo, sintiendo cómo la presión de la situación se aferraba a su pecho.
Al poner su mano sobre la fría superficie de la puerta, vislumbró un futuro incierto ante ella, uno que podría ser transformador no solo para los pacientes, sino también para su propia existencia profesional. En ese instante recordó las palabras de Javier, resonando en su mente como un eco: nos olvidamos de quienes realmente importan. La conexión que habían forjado era más profunda de lo que había anticipado, y cada día que pasaba, el compromiso que ambos sentían por cambiar el sistema se tornaba más fuerte. Aquello la impulsó a tocar la puerta con firmeza, abriendo un canal de comunicación que esperaba no solo un diálogo, sino una ventana hacia un cambio real. Se encontró nuevamente frente al director, cuyas cejas se alzaron con sorpresa ante su inesperada visita. Ana le presentó los conceptos de su propuesta, estructurándola en torno a las historias que había recopilado, intercalándolas con estadísticas. Pero, mientras hablaba, comenzó a prestar atención a su propio lenguaje corporal. Una vez más, se dio cuenta de que su nerviosismo podría desvirtuar su mensaje. Con cada palabra, su resolución se concretaba más. El director escuchaba, aparentemente interesado, pero Ana sabía que su aprobación no sería sencilla. La lucha interna que experimentaba se reflejaba en su indecisión. Luchaba entre su deseo de avanzar y el temor a la crítica. A medida que las palabras fluyeron, como un torrente decidido, su voz comenzó a resonar con autenticidad. Había descubierto que lo que tenía para ofrecer iba más allá de un simple programa, era una visión. Las horas pasaron, y después de una intervención que sintió intensa y desgastante, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios al escuchar una respuesta del director. Un enfoque humano es interesante, pero necesitamos resultados demostrables. Esa respuesta le quemó por dentro. Sabía que los datos y evidencias eran necesarios, pero también que carecía del apoyo total para continuar su lucha. Sin embargo, no se rendiría. Decidida a no permitir que ese pronóstico apático sirviera como un clavo en su ataúd profesional, Ana empezó a trazar un plan de acción. Gestionó una reunión con sus colegas, mientras el peso del escepticismo se seguía acumulando a su alrededor. Pero entonces, la chispa de su conexión con Javier se encendió nuevamente en su mente. Desde ese encuentro inicial, había sentido la energía del grupo y el valor de cada voz empoderada en la sala. A esos pensamientos la llevan a reflexionar sobre la eficacia del enfoque diseñado. Comenzó a organizar sesiones de lluvia de ideas, priorizando la colaboración. Al inicio, cada intervención venía acompañada de reticencias y murmullos, pero poco a poco, cada miembro empezó a compartir historias que resonaban en sus propias experiencias. Química, espacio y conexión se sentían en el aire como un tejido invisible que unía todo. Mientras el grupo se consolidaba, Ana notó un crecimiento no solo en el número de participantes, sino en el nivel de compromiso hacia la causa. Era un reflejo de su propia evolución. Ya no era solo una joven profesional luchando en solitario, sino la portavoz de una creciente corriente que desafiaba las normas establecidas. Sin embargo, cada éxito pequeño traía consigo ecos de desconfianza. ¿Realmente cambiará algo? Con cada conversación, los rostros de sus colegas comenzaban a iluminarse, reflejando un sentido de propósito. La resistencia interna se transformó lentamente en una energía esperanzadora. A pesar de las opiniones críticas que seguían fila tras fila, Ana se sintió más motivada al notar que su lucha individual se estaba convirtiendo en una causa colectiva. La competencia interna entre colegas se disipaba y los transformó en verdaderos compañeros de trayecto. Sin embargo, mientras crecía el grupo y las esperanzas hacia un cambio genuino, Ana sintió una mala noticia rondar en el aire. Una nueva reunión con la dirección del hospital había sido programada, y la presión aumentaba exponencialmente. ¿Estaría realmente lista para defender su propuesta en este entorno hostil donde solo el resultado contaba? A medida que los días pasaban, Ana se encontró en la crujiente encrucijada de su propia mente, cuestionando si la lucha valdría la pena. La distancia entre su sueño y la realidad parecía más amplia que nunca. Pero este abismo se convertiría en la oportunidad que necesitaba para mostrar no solo su capacidad de resistencia, sino su potencial como líder. El día de la reunión se acercaba vertiginosamente, y Ana sabía que no solo sería un camino hacia el cambio, sino una prueba de su propia fortaleza.
En el fondo, la pregunta que la desvelaba era simple, pero compleja: ¿hasta dónde llegarías por lo que crees? Y con esta reflexión comenzó a intuir que enfrentar a la dirección del hospital requeriría más que solo datos, implicaría revelar su verdadero yo. Sería capaz de despojarse de sus inseguridades y reclamar el futuro que veía para sí misma y para quienes necesitaban esa voz. La hora de la verdad se acercaba, y el eco de sus dudas latía en su interior. Ana se despertó antes del amanecer. La luz tenue apenas comenzaba a filtrarse por la ventana. Con un nudo en el estómago, repasó mentalmente su presentación, interrogándose sobre cada palabra, cada punto. Había dedicado días a perfeccionar su propuesta, mezclando sus observaciones empáticas con hechos tangibles. Pero, a medida que se acercaba el momento, la ansiedad crecía como un fuego incontrolable. En la ducha, el agua cálida era un breve consuelo que se disipaba rápidamente. Se volvió a mirar en el espejo y se preguntó qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. Las palabras de Javier, su apoyo incondicional, resonaban en su mente. Él creía en ella con una profunda convicción que a veces le parecía inalcanzable. ¿Podía ser también capaz de esa fe en sí misma? Ana llegó al hospital. El ajetreo y el bullicio de la jornada comenzaban a cobrar vida. Se dirigió a la sala de reuniones, donde sus colegas esperaban con rostros serios. El peso de la anticipación se hacía palpable en el aire. Ahí estaban, entre ellos, compañeros con los que había compartido muchas horas, historias de agotamiento, momentos de risa. Ahora, juntos se enfrentaban a una muralla de dudas que ella esperaba poder desmoronar. Tomó asiento y observó a cada uno de ellos. Muchos se mostraban incómodos, algunos con cejas fruncidas, y ese escepticismo se reflejaba en sus brazos cruzados. Sin embargo, Ana sintió que esa misma incomodidad podía convertirla en combustible, el motor que necesitaba avanzar. Era el momento de liderar, de transformar su incertidumbre personal en una fuerza motriz. La reunión comenzó, y, a medida que su turno se acercaba, Ana notó cómo su pulso se aceleraba. Fue entonces cuando recordó el enfoque humano que había aprendido a aplicar en su trabajo, recogiendo historias que evidenciaban la lucha de los pacientes. Inhaló profundamente y, cuando la sala quedó en silencio, comenzó su presentación. Sus palabras fluyeron, cargadas de emoción, mientras pintaba un retrato vívido de las vidas que se perderían si no se implementaba su propuesta. Era una narrativa construida no solo con datos, sino con el peso de la humanidad. Cada historia resonaba, incluso en sus colegas recelosos. Las miradas cambiaron, algunos comenzaron a desabrochar sus chaquetas, otros intercambiaron miradas de complicidad. Fue en ese preciso momento que Ana sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás con esto podría conectar con sus corazones y convencer sus mentes. No obstante, la exposición de su propuesta no fue el único camino hacia el cambio. El director, quien había mantenido un semblante impasible a lo largo de la presentación, alzó una ceja, desafiando lo que parecía ser un aura de unidad. La compasión es crucial, Ana, pero los números son los números. ¿Qué harás cuando nos pidan demostrar esto más allá de las historias?, cuestionó con frialdad. La pregunta sirvió como un golpe de realidad. En su interior, la duda acechaba nuevamente y, para su sorpresa, un momento de revelación la cayó como un balde de agua fría. No era suficiente hablar desde el corazón, también debía ser astuta. Y quizás, dentro de esa respuesta, había un potencial que no había encontrado. ¿Podría, además de ser una voz, ser también una estratega? El desafío estaba lanzado. En lugar de retraerse, la reacción de Ana fue más intempestiva. Se lanzó hacia adelante, dispuesta a desentrañar la intersección entre su enfoque humano y los resultados a los que apuntaba el director. Esa conexión podría ser el lazo que uniera su compasión con la necesidad de resultados cuantificables. Al finalizar la reunión, un remolino de pensamientos la asaltó. Había comenzado el proceso de transformación, no solo en su propuesta, sino dentro de sí misma. Sin embargo, el eco de la palabra resultados retumbaba en su mente, colisionando con la urgencia de sus sueños. La reflexión la llevó a una decisión crítica. Era el momento de profundizar su investigación y equiparse con estadísticas.
Necesitaba ser más que una soñadora, debía convertirse en una arquitecta de su propio destino profesional. Cuando salió de la sala, sentía que había comenzado una batalla, que sería tanto interna como externa. Enfrentarse a la dirección no sería su única lucha, también debía enfrentarse a la voz que constantemente cuestionaba su valía. Lo que no sabía era cuántas revelaciones podrían surgir al enfrentar cada obstáculo. Con la convicción renovada, Ana se preguntó, mientras se alejaba, si realmente podría integrar su visión con la lógica del sistema. El próximo paso era crítico. Debía aprender a desarrollar su planteamiento, una nueva perspectiva que le permitiría sostener cada argumento con pruebas tangibles. La esencia de cambiar un sistema no solo radicaba en la lucha por lo que era correcto, sino también en la necesidad de demostrarlo. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. ¿Estaría lista para lo que vendría? Ana pasó las siguientes semanas sumergida en una vorágine de datos y estudios. Su escritorio estaba cubierto de impresiones, gráficos y referencias bibliográficas que había recopilado para fortalecer su propuesta. Cada argumento que redactaba se sentía como una herramienta que la acercaba a su objetivo en el hospital, el cual no solo buscaba la validación profesional, sino también un cambio significativo en el cuidado del paciente. Con cada día que pasaba, era inevitable no sentir el peso del desafío en su mente. Se preguntaba constantemente si había hecho lo suficiente. Cada visita a la sala de reuniones le recordaba que muchos de sus colegas aún mantenían un escepticismo palpable, como un muro entre ellos y su visión. El proceso de crear una sinergia entre su enfoque humano y los fríos datos estadísticos en los que se basaba la dirección era un camino lleno de tropiezos. Pero Ana ya no estaba dispuesta a dejarse vencer. Decidió que necesitaba una ventaja adicional. Se ofreció como voluntaria para colaborar en un nuevo proyecto de investigación que se estaba gestando en el hospital. Allí conoció a Sofía, una enfermera con años de experiencia y un brillo en los ojos que reflejaba empatía genuina hacia los pacientes. Sofía le habló sobre su conexión con los enfermos, su papel como mediadora entre la enfermedad y la curación. Ana, intrigada, comenzó a compartirle su propuesta, y para su sorpresa, Sofía mostró un interés inmediato. Ambas se reunieron varias veces después de sus turnos. Una noche, mientras tomaban café, Sofía le reveló el poder de las historias de los pacientes. No solo muestran su sufrimiento, ayudan a que comprendamos el valor de la atención integral. Los números importan, pero las vivencias humanas que se esconden detrás de esos números son las que verdaderamente resuenan, enfatizó. Ana comenzó a notar que cada conversación con Sofía sostenía la chispa que le faltaba, una forma de tapizar su perspectiva con el alma del cuidado. Aumentó sus visitas a la biblioteca del hospital, cada vez más decidida a recopilar casos de éxito y estudios que respaldaran su enfoque holístico. Nadie había dicho que sería fácil. Cada texto leído le revelaba nuevas estrategias, pero también nuevas dudas. Sin embargo, su colaboración con Sofía no solo fortaleció su propuesta, sino que también la despojó de miedos irracionales. Comenzó a ver no solo un cambio en su trabajo, sino en su forma de afrontar cada desafío. La Ana de antes, la que se dejaba consumir por la ansiedad, estaba experimentando una metamorfosis. A medida que se acercaba la revisión definitiva del proyecto, se dio cuenta de que tenía que hacer frente a la realidad de sus palabras y crear un manual que recogiera tanto el enfoque humano como los datos cuantificables. Pero había un último obstáculo. El desprecio latente del director hacia su método aún persistía. Las noches sin dormir comenzaron a acumularse y esa presión la obligó a cuestionar sus propias capacidades, creando una tormenta de autocrítica. Una tarde, mientras revisaba las estadísticas de satisfacción de pacientes, Ana notó un patrón que la dejó helada. Había una clara discrepancia entre las cifras de aquellos que recibieron atención humanizada y quienes no. Esa revelación fue una bomba que detonó en su mente. Finalmente tenía lo que necesitaba, un argumento sólido y cuantificable que podía respaldar su sentido intuitivo del cuidado. Sin embargo, en el fondo de su ser aún sentía la angustia de lo desconocido. Nadie la había preparado para enfrentar la crítica frontal de aquellos que no estaban dispuestos a cambiar.
Con el corazón en un puño, se armó de valor, decidida a defender su enfoque y demostrar que podía enlazar lo humano con lo numérico. Ya no era solo su propuesta, era su identidad profesional la que se estaba forjando. El día de la presentación final se acercaba y al mirarse en el espejo esa mañana, una nueva Ana se asomaba. Con determinación renovada, pensó en las historias detrás de cada dato, en las vidas que podían cambiarse, y en la valía de su voz como defensora de una nueva era en la atención médica. Pero un inesperado mensaje de Javier interrumpió su concentración. «Ana, hay algo que necesitamos hablar». Creo que esta vez te enfrentarás a una verdad que cambiará todo. El eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Qué verdad podría ser tan crucial? A medida que se acercaba al lugar de la reunión, el corazón le latía con fuerza. La incertidumbre la envolvía nuevamente, y estaba lista para descubrirlo. Ana se presentó a la reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala estaba llena de rostros conocidos, aquellos que habían sido testigos de su evolución desde la estudiante insegura hasta la portavoz ferviente del cambio. Sin embargo, el ambiente pesaba. Había una expectativa palpable que hacía que la tensión se intensificaba en el aire. El director la miró desde el extremo de la mesa. Su expresión era la misma de siempre, una mezcla de desdén y curiosidad. Ana recordó las palabras de Luis y Javier. Nunca dejes que la voz del miedo ahogue tu verdad. Se concentró en lo que había aprendido y se dispuso a articular una defensa apasionada que uniera sus últimos hallazgos con la empatía que había cultivado en su camino hacia el cambio. Cuando llegó su turno, las miradas de sus colegas se centraron en ella. Ana se sintió inspirada por cada historia que había escuchado, el sufrimiento de aquellos pacientes que habían cruzado su camino. Con un profundo suspiro comenzó a hablar. Hoy estoy aquí no solo como Ana, la estudiante de medicina, sino como una voz para todos aquellos que dependen de nosotros para recibir la atención que merecen. Sus palabras resonaron con sinceridad y fuerza, y a medida que compartía estadísticas exactas sobre la atención humanizada y el impacto en la satisfacción de los pacientes, vio cómo algunas cejas se levantaban, como consumidores de información seducidos por una revelación. De repente, su mirada se encontró con Javier en la sala. Él le asintió brindándole la confianza que necesitaba. Como un torrente, Ana continuó exponiendo su propuesta mejorada, estructurada a partir de testimonios personales y evidencias concretas que afianzarían la necesidad del cambio. Sin embargo, no fue solo el contenido de su presentación lo que marcó la diferencia, sino la convicción con la que hablaba. Había transformado su miedo en una poderosa herramienta, su voz. Pero el director no se quedó atrás. En un momento tenso, interrumpió. «Ana, entiendo tu pasión, pero los cambios que propones requieren costos que debemos considerar cuidadosamente. ¿Cómo puedes asegurarnos que esto sea viable a largo plazo?» La pregunta, que antes la habría paralizado, ahora fue para ella un reto estimulante. «Señor, cada cifra que menciono representa una vida, y si buscamos cifras que importen, debemos considerar la calidad del cuidado que ofrecemos, no solo los costos inmediatos. La humanidad no puede ser un lujo en nuestra profesión», respondió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, pero su voz no temblaba. El murmullo en la sala se intensificó. Algunos colegas comenzaron a murmurar entre sí, y Ana, en ese momento, supo que había encendido una chispa de conversación. Era el reconocimiento del dilema al que todos se enfrentaban, el costo de perder la esencia humana en la medicina. La presentación progresa, y al finalizar, se sintió llena de un nuevo sentido de logro. Había llevado su propuesta a nuevas alturas. Cuando la reunión llegó a su fin, el director, aunque aún escéptico, prometió considerar los argumentos planteados. «Nos tomaremos un tiempo para analizarlo», dijo, y Ana salió de allí con la sensación de que, al menos, había logrado abrir un camino, la posibilidad de que su voz fuera escuchada. En las semanas que siguieron, el apoyo comenzó a florecer. Más colegas se acercaron a Ana, deseosos de involucrarse en la construcción de un plan que integrara su propuesta. Las historias de los pacientes que había compartido resonaban en la mente de los demás, comenzando a crear un movimiento dentro del hospital. Se establecieron grupos de trabajo, donde cada quien podía aportar sus experiencias y ajustarse a la idea de recuperar la esencia del cuidado.
El día que se formalizó la iniciativa para mejorar la atención al paciente, Ana miró a su alrededor y vio caras familiares, llenas de esperanzas compartidas. Luis, quien había sido su mentor desde el principio, le sonrió y le expresó: «Has logrado dar voz a aquellos que no la tenían. No solo has cambiado un sistema, sino que has transformado el alma del hospital». Ana sintió que la validación de su esfuerzo era un reflejo del viaje que había emprendido. No solo había logrado forjar un nuevo camino en su carrera, sino que también se había convertido en la mujer que siempre había querido ser. Una líder, una voz activa que se posicionaba en defensa de quienes necesitaban ayuda. Al salir del hospital esa tarde, Ana sintió la brisa fresca en su rostro y recordó lo lejos que había llegado. La niña que una vez sirvió café en un pequeño local, ahora era la defensoría de su profesión y de su verdad. Se dio cuenta de que finalmente había logrado abrazar su destino. Había cultivado en sí misma una poderosa confianza que la guiaría hacia nuevas alturas en su carrera como médica. Ana sabía que el viaje apenas comenzaba, pero no le temía ahora, porque había aprendido una lección invaluable. La voz que cada uno porta puede cambiar vidas, y debía usarse para seguir abriendo puertas a aquellos que aún permanecían en silencio. Ahora, tú, que has seguido su historia hasta aquí, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte otras historias emotivas exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas transformadoras narrativas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber cómo te ha impactado. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solamente los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.